bienvenidos a otro vídeo más. Estamos aquí en el garaje y nada, con muchos de vosotros en el vídeo anterior enseñamos unas cosillas interesantes del BMW E46 y como habéis pedido muchos en los comentarios del anterior vídeo que queréis ver el menú oculto del cuadro. Pues nada, en este vídeo os traigo el menú por completo, ¿vale?, del cuadro. Va a ser un vídeo muy largo, bueno, lo voy a intentar que no sea tan largo, ¿vale? Me saltaré algunos puntos que no son interesantes, los diré, los mencionaré, pero no vamos a entrar en detalle a verlos. ¿Por qué? Porque son números que dan unos valores que a nosotros o no nos interesan o no vamos a saber interpretarlos. Entonces, vamos a nombrarlos, pero no vamos a entrar en detalle a verlo porque si no al final nos tiramos una hora hablando. Va a ser un vídeo que va a ser largo, pero muy interesante, creo yo. Pues nada, espero que os sirva para vuestros coches, dale a like, suscribiros al canal y vamos, manos a la obra. Bueno chicos, pues ya estamos aquí en el cuadro, ya tenemos el coche arrancado con los kilómetros puestos. Bueno, arrancado la primera posición de la llave con la luz del cuadro dadas. Y lo que tenemos que hacer, lo primero es desbloquear las opciones del cuadro, que apretamos el botón continuamente hasta que ponga test. Ahora que sale test, subimos hasta la opción 19. En la 19 esperamos, ¿vale? Y ahí, se nos ha ido. Hay que marcar el OM, ¿vale? Para poder usar los menús ocultos. Ahí está, ya tenemos el ON marcado. Ahora cuando se cambia, si os fijáis, ON, OFF, ON, OFF. Eso es que ya lo tenemos activado, ¿vale? Si no se cambia, le damos una vez y pondrá OFF o ON, ¿vale? Mientras esté cambiándose y parpadeándose solo, como nos pasa ahora, es porque ya lo tenemos activado, ¿vale? Por lo tanto, para salir al menú, pulsamos una vez y ya nos deja otra vez marcar el número que queramos, ¿vale? Vamos a empezar por debajo, vamos a empezar en el 1, ahí está el 1. Si entramos al 1, 4, ¿vale? Aquí tenemos la fecha de fabricación, ¿vale? Que es la semana y el año. Es decir, este coche se ha fabricado en la semana 2, ¿vale? Y en el año 2005, ¿vale? Luego, si vamos al 1.5, aquí tenemos la versión del hardware y del software, ¿vale? La del hardware es la versión 35 y la versión del software es la 3.70, ¿vale? Como podéis ver ahí. Ahora si nos vamos al 1.6, nos hemos pasado, no pasa nada, volvemos a darle. El 1.6 nos marca la referencia del motor, ¿vale? Esa es nuestra referencia del motor, ¿vale? Ahora, para salir e irnos a otro número, mantenemos pulsados y nos vamos al 2. El 2, como dijimos, justo es el test del cuadro, que le pulsamos y marca todos los tests. Marca todas las bombillitas. Hay funciones que no las marca, ¿vale? Como el airbag y todo eso, porque están desactivadas. Desde fusibles o desde con la llave, que hay en modelos que se puede, como es en mi caso, que me lo habéis preguntado muchos, que esto lo hicimos en el anterior vídeo, que os lo dejo por aquí arriba, si no lo habéis visto, ¿vale? Me lo habéis preguntado mucho, eso es porque está desactivada. Y listo. Para salir a otro número, vamos al número 3, mantenemos pulsado como siempre, y marcamos el 3. En el 3.1, bueno, vamos a ver primero el 3.0, ¿vale? El 3.0 son los litros que hemos consumido, ¿vale? 2.743 litros hemos consumido desde que reiniciaron el cuadro. ¿Cómo saber cuándo reiniciaron el cuadro? Va a hacer tú el cálculo. Pues si vamos al 3.1, dándole una más, ahí vemos los días, ¿vale? Desde que reiniciaron el cuadro. O sea, 2.630 días hace que reiniciaron el cuadro, ¿vale? Yo recomiendo no reiniciar nunca el cuadro. Yo desde que tengo el coche nunca lo he reiniciado, ¿vale? Vale, pues ahora salimos al número 4. Ahí está el número 4. Ahora está a 0, ¿vale? Como podéis ver todos los números, porque esto es el consumo instantáneo
en litros, ¿vale? O sea, si arrancamos el coche verás que empieza a marcar ahí los litros instantáneos. O sea, esto es lo real, ¿vale? Aunque nos lo marque abajo nuestro cuadro, siempre eso es orientativo. Pero aquí en el menú OBC es lo real. Vamos al 5.1. Dejamos que entre en el 5. Y ahora le damos al 1. Vale, pues este es el alcance de combustible en kilómetros, ¿vale? Si os fijáis, tenemos 237 kilómetros con el combustible que tenemos ahora en el depósito, pero si os fijáis, el orientativo, que es el de abajo, es 234. Siempre va a ser un poquito menos, porque a mí me ha pasado muchas veces, si no me seguís en Insta para verlo, os lo dejo por aquí, pero siempre me ha pasado muchas veces que esto se queda a cero, el de abajo, el de 234 se queda a cero, y todavía sigo circulando. ¿Por qué? Porque ese es el orientativo que te está diciendo, te vas a quedar tirado, ¿vale? Pero luego en verdad te quedan unos cuantos kilómetros más, 5 o 6 kilómetros, para acercarte a una gasolinera y repostar, ¿vale? Pues nada, vamos a otro número. Dejamos apretados hasta salir y ahora marcamos el 6, ¿vale? El 6, si os fijáis, aquí nos está diciendo los litros que tenemos en el depósito. O sea, no es lo que va a tardar en gastarlo, o sea, en los kilómetros para recorrer. No es los kilómetros para recorrer, sino es los litros que tenemos en el depósito ahora mismo en el tanque, ¿vale? Si marcamos el 6.1, es lo mismo, son litros totales. ¿Por qué pasa esto? Porque en los gasolina o en los E46 de los primeros modelos, el depósito se divide en dos, ¿vale? Por eso hay más números aquí, adelante. Se divide en dos. Entonces, en el 6.0 marca, en las tres primeras cifras, marca lo de un lado del depósito y en las tres siguientes marca lo del otro lado del depósito. Y en el 6.1 marca el total. En este caso, como es el modelo Restyling, que es el nuevo, en las dos, en la 6 y en la 6.1, marca lo mismo, ¿vale? Y en el 6.2, vamos a verlo, aquí es muy importante, porque si os habéis fijado, se ha puesto aquí un numerito delante, ¿vale? ¿Esto qué es? Os voy a explicar para que os quede muy claro. Esto es el nivel de combustible que tenemos, 209 litros, ¿vale? Y el estado de los sensores. El numerito de aquí adelante, ¿vale? Marca el estado de los sensores. Si te marca aquí adelante un 1, es que el estado de los sensores es bueno. Si te marca un 2, es que un sensor está fallando. Y si marca un 3, es que la lectura no es legible. Por lo tanto, los dos sensores que tenemos están mal. Es sumamente importante. Bueno, vamos a ir al siguiente, mantenemos apretados, marcamos el 7, entramos en el 7 y le damos al 7.1. Esto es la temperatura de la calle. Yo, como lo tengo el coche en garaje, pues marca 19 grados, ahora mismo 19,1 de temperatura exterior, ¿vale? Vamos a ir al 8. En el 8 pues marca los mismos valores que hemos tenido antes, pero hexadecimal. O sea, son valores que ya hemos visto antes, pues es la carga de diésel o de combustible, el aire, los kilómetros, el reset, todo eso, pero todo en hexadecimal, ¿vale? Vamos a ir al 9, que es muy importante el 9, porque mucha gente dice, oh, es que no sé cómo está el voltaje de mi batería, es que no sé si está buena, está mala. Pues mirar, el 9, ahí tenemos el voltaje de la batería, 11,7, 11,8, ¿vale? Si arrancamos el coche, estaremos en 13,8, 14, por ahí más o menos, ¿vale? Esto es sumamente importante para saber si tu batería está con vida o no está con vida. Vamos al 10, 10 es un menú libre, el 11 es un menú libre, el 12 es un menú libre, 14 es un menú libre, ¿vale? El 15 es todos los datos de entrada y salida del motor, ¿vale? Es decir, todos estos datos, el 15, 15.1, todos son información de entrada y salida del motor. Pues si os soy sincero, no sé lo que significa cada uno, ¿sabes?
el 16 es un menú libre y el 17 nos marca la hora y el día, ¿vale? Ahora mismo no nos marca la hora y el día. ¿Por qué? Porque el cuadro lo han reseteado, es decir, el anterior dueño o alguien en concreto ha reseteado el cuadro. Entonces tienes que volver a configurar la hora y el día. Nosotros no la vamos a configurar, pero así sabéis si se ha configurado, si se ha reseteado el cuadro antes o no también, ¿vale? Porque pierde la hora y el día. O si se ha quedado el coche sin batería, también pierdes la hora y el día, ¿vale? Vamos, el 18 también es un menú libre, el 19 es para el on-off, el 20 también es libre y el 21 no lo vamos a dejar puesto, ¿vale? Porque si entramos en el 21, la liamos. El 21, si lo dejamos para entrar, se nos resetea todo el software, ¿vale? Del cuadro. Reseteamos el cuadro. O sea, no se os ocurra ponerlo. Y bueno, ya para salir dejamos apretado el botón hasta que salimos otra vez a los kilómetros. Una vez que estamos fuera, soltamos y listo. Bueno chicos, pues se nos ha hecho un poco largo el vídeo, se nos ha ido casi a 11 minutos. Espero que este vídeo sea muy útil para vosotros, sepáis entrar en vuestro menú oculto de vuestro BMW. Recordad que el día 25 domingo es el sorteo en Instagram de las camisetas y de las mascarillas del canal. Os dejo por aquí mi Instagram para que vayáis rápido a darle amor. Y nada, espero que os guste el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal y hasta el siguiente vídeo.